Comienza. Saludos, muy buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 8 y en esta ocasión vamos a estar hablando sobre el aula invertida. ¿Y qué es el aula invertida? Pues el aula invertida, también conocida como Flipped Classroom, es un modelo pedagógico propuesto por Bernard y Zhang en el año 2014. Este modelo traslada la instrucción directa, que tradicionalmente ocurría en un grupo, en un espacio grupal, o sea, como una clase magistral, al espacio individual. Y en este espacio, en el lugar de que el maestro explique los conceptos por primera vez en clase, los estudiantes lo que van a hacer es que van a interactuar con el contenido de manera individual, o sea, a través de videos, de audios, de guías, entre otros recursos que puedan ayudar. Y esto permite que en el aula el tiempo se utilice para actividades prácticas, colaborativas y más interactivas. Y es que en el modelo tradicional, los estudiantes recibían las instrucciones en el aula, eh, recibían las instrucciones en el aula y luego realizaban las tareas en la casa. Mientras que aquí en el aula invertida, el aprendizaje inicial ocurre en el espacio individual, o sea, como en la casa o como en la biblioteca. Y la aplicación de los conceptos, la resolución de problemas, de dudas y actividades de mayor profundidad ocurren en el aula de forma grupal, donde el profesor puede guiar a los estudiantes de manera mucho más personalizada. Y es que en el 2018 surge el concepto de Flipped Learning, o sea, aprendizaje invertido, que enfatiza la personalización del aprendizaje. En lugar de concentrarse solo en lo individual o en lo grupal, este enfoque busca en que el profesor pueda adaptar las actividades a las necesidades de cada uno de los estudiantes, promoviendo así un aprendizaje más significativo y mucho más activo. Sin embargo, existen errores comunes en este modelo, y es que algunas personas piensan que los estudiantes aprenderán solo a través de los videos, o simplemente que el profesor ya no dará clases expositivas, lo cual esto es incorrecto, ya que el profesor sigue siendo una parte muy esencial en este proceso, aunque con menos tiempo, dedicación a la exposición de conceptos, y se dedica más a la personalización y la resolución de los problemas. Y es que en el aula invertida no es aplicable a todas las materias ni unidades, y tampoco implica que la tecnología reemplace al mismo profesor. Y es que el enfoque busca liberar tiempo en el aula para implementar lo que es metodologías más innovadoras, permitiendo que el aprendizaje sea mucho más colaborativo, guiado y reflexivo, en lugar de depender únicamente de los recursos digitales como son los videos. Todo tiene su importancia, aquí yo le voy a hablar un poquito sobre lo que es la importancia del aula invertida. La importancia de este método está en colocar al estudiante en el centro de todo el aprendizaje de enseñanza. Y esta estrategia didáctica quiere ir más allá de una simple instrucción y busca toda una experiencia educativa. El objetivo de esto es generar un aprendizaje que surja del pensamiento y la experimentación y no de la memorización. De esta manera será más trascendental porque será autogenerado. Hay algunas ventajas en aprender en el enfoque del aula invertida, y es que una persona que estudie en un método o un modelo de aprendizaje basado en el método de aula invertida se beneficia de los siguientes beneficios. Se convierte en protagonista, se convierte en un actor principal de su proceso de aprendizaje. O sea, aquí el estudiante debe asumir más responsabilidades, trabajar
planificar, plantear dudas, resolver problemas, entre otros. Consolida mejor el conocimiento. Aquí debe esforzarse en su autoestudio y preparar sus esquemas, hacer sus ejemplos, plantear sus preguntas para que el tiempo con el facilitador lo aproveche al máximo para la resolución de las dudas y el intercambio de diversos pareceres con la comunidad del aprendizaje. Está también que aprende con mayor flexibilidad. Aquel estudiante puede tomar el tiempo que necesite para comprender perfectamente las informaciones, Oye, puede leerla, volver a leerla y adquirir los conocimientos que necesita. El conocimiento adquirido es más perdurable y mucho más profundo. Esto sucede debido al tiempo que uno le va a dedicar. Porque cuando nosotros tenemos dudas, volvemos y volvemos hasta poder adquirir esos conocimientos. También contribuye al desarrollo de diferentes competencias. Aquí no solo adquiere conocimiento, sino que también desarrolla diversas habilidades. Y es que gracias al trabajo individual y colectivo, algunas de ellas son la capacidad de planificación, la de interactuar adecuadamente y la de intercambiar opiniones. Eh, pues nada, con esto concluyo con algunas herramientas digitales del aprendizaje. Unas de ellas son las pizarras digitales interactivas, el editor de video y audio, las redes sociales como YouTube, Facebook, Instagram, entre otras, chat en vivos, aulas virtuales y aplicaciones. Pues nada, entonces aquí lo dejo con mi compañero Ángel, que va a continuar con la diferencia del aprendizaje invertido en otros modelos de aprendizaje. excelente compañera Melanie. Melanie decía, el aula invertida es muy importante, es un recurso muy valioso que nos permite ver la explicación desde otros ámbitos. Por ejemplo, así en este momento yo estaría hablando de la diferencia del aprendizaje invertido con otros modelos de aprendizaje. El aprendizaje invertido o aula invertida, como ya dijo nuestra compañera Milani, se distingue de otros modelos educativos por su enfoque en la preparación previa del estudiante y la utilización del tiempo de clase para actividades interactivas. A continuación, se presentan las principales diferencias entre el aula invertida y otros modelos del aprendizaje, como el tradicional y el aprendizaje basado en proyectos. El aprendizaje, el aula invertida y el tradicional, en este, el rol del estudiante consiste en que son receptores pasivos de información, mientras que en el aula invertida se convierten en protagonistas activos, asumiendo la responsabilidad de su propio aprendizaje al estudiar los contenidos antes de la clase. En el uso del tiempo en clase, en el modelo tradicional, el tiempo en dicha clase se dedica principalmente a la enseñanza directa del profesor. En contraste, el aula invertida utiliza ese tiempo para discusiones resolutivas de problemas y actividades colaborativas. Mientras que en el método de evaluación, en el aula tradicional, la evaluación suele centrarse en la memorización de contenidos. El aula invertida, por otro lado, fomenta una comprensión más profunda y duradera, permitiendo a los estudiantes aplicar lo aprendido en situaciones prácticas. También podemos ver en lo que es el aula invertida en contraste con el aprendizaje basado en proyectos. En su estructura, el aprendizaje basado en proyectos se centra en proyectos a largo plazo donde los estudiantes investigan y resuelven problemas complejos. En cambio, el aula invertida combina la preparación individual previa con actividades prácticas en clase, pero no necesariamente implica un proyecto extenso. En su enfoque de contenidos, el aprendizaje basado en proyectos no suele seguir un currículo estructurado y permite a los estudiantes explorar temas de interés personal, mientras que la aula invertida está más alineada con un currículum específico donde los contenidos son revisados antes de las actividades presenciales. En su interacción social, aunque ambos modelos promueven la colaboración entre estudiantes,
El aula invertida enfatiza más la interacción durante las sesiones presenciales para resolver dudas y aplicar conceptos. El aprendizaje basado en proyectos puede involucrar el trabajo colaborativo durante todo el proceso del proyecto. También podemos ver lo que es el aula invertida en contraste con la educación a distancia. En la educación a distancia, los estudiantes suelen acceder a materiales y recursos sin una estructura fija de clases presenciales. El aula invertida, por otra parte, requiere que los estudiantes revisen contenido antes de una clase programada, donde se espera que participen activamente. Y la interacción con el docente en la educación a distancia puede verse limitada con relación a su interacción directa con el maestro. Mientras que en el aula invertida, la presencia del profesor durante las actividades presenciales es crucial para guiar y facilitar el aprendizaje. Con relación al funcionamiento del aprendizaje invertido, como ya decíamos antes, este tipo de aprendizaje tiene un enfoque pedagógico innovador que reconfigura la dinámica tradicional de enseñanza y aprendizaje. Su principal objetivo es empoderar a los estudiantes colocándolos en el centro del proceso educativo y fomentando un aprendizaje más activo y colaborativo. En este momento les voy a mostrar cómo se detalla o cómo funciona este modelo en la práctica. La estructura del aprendizaje invertido tiene un funcionamiento basado en una estructura clara que divide el proceso educativo en dos fases: la preparación fuera del aula y el uso efectivo del tiempo en clase. En la preparación fuera del aula, se puede identificar que los estudiantes acceden a materiales teóricos antes de asistir a la clase. Esto puede incluir videos educativos, lecturas y recursos digitales y actividades previas. Con relación al uso del tiempo en clase, el tiempo en el aula se transforma en un espacio para la aplicación activa de lo aprendido. Durante esta fase se realizan diversas actividades, como por ejemplo discusión y debates, resoluciones de problemas y proyectos grupales. Hasta aquí mi parte, ahora procede mi compañero Michael con lo que tiene que ver los roles en el aprendizaje invertido. Gracias, compañero Ángel. Ya para con la explicación que ya ha mencionado de la aula invertida, que la aula invertida más bien viene siendo como antes se daba clase tradicionalmente, que el maestro era el que llevaba las informaciones y plasmaba todo. Ahora no, ahora es diferente. Ahora el alumno tiene el rol o la habilidad o la facultad, mejor dicho, de buscar la información y de tener más participación en el proceso. Ahora yo le voy a hablar un poco de los roles de cada uno en este tipo de estrategia de aula invertida. En el rol del docente, algunos de los roles que él tiene es el diseño de contenido, que se encarga de seleccionar lo que se va a trabajar. Aún todavía el docente conserva la, la diría yo, el protagonismo en el proceso, porque él es el que se encarga de seleccionar lo que se va a trabajar. Tanto realiza la planificación de actividades, sabiendo de que ahora tiene mucho más tiempo con este proceso del alumno en el aprendizaje, hay que desarrollar más actividades para interactuar en clase. El docente también tiene la guía y la mentoría, o sea, cualquier apoyo a los estudiantes, cualquier refuerzo que vea o debilidad en los estudiantes, el docente, ahí entra y refuerza y guía y orienta en cualquier debilidad. Los estudiantes, por el contrario, tienen la responsabilidad personal de comprometerse a estudiar los materiales que el maestro suministre, a desarrollar las actividades que el maestro plantee y por ende a estudiar los contenidos para ellos tener más dominio a la hora de exponer sus temas. También el estudiante tiene es colaborativo, o sea, se fomenta mucho la participación activa entre ellos, porque tienen que prepararse como grupo y compartir, debatir ideas para cuando llegue el momento de la clase en sí, estén ya más entendido, cualquier entendimiento, y cada quien tenga un rol en cada actividad.
algunas estrategias para aprovechar mejor el tiempo de los estudiantes. El aprendizaje invertido transforma la dinámica del aula a partir que los estudiantes estudian los contenidos. O sea, cuando los estudiantes estudian los contenidos teóricos en casa, ya el tiempo aprendido es mucho más significativo, es mucho mayor. Yo tengo una anécdota de este tipo de aprendizaje. Yo me acuerdo cuando di una materia con un maestro, no me acuerdo bien cuál fue la materia que di. Yo me acuerdo que él nos asignaba un libro y nada más nos decía, desarrollemos el ejercicio del capítulo 1. Él no decía más nada y ya se iba. La semana siguiente él venía y decía, ¿algún problema con los ejercicios de la unidad 1? Cualquier cosa lo decíamos, sí maestro, con este ejercicio, con esta unidad, y todo, cualquier cosa lo aclaraba. ¿Todo claro la unidad 1? Bien. Próxima semana la unidad 2. Y así sucesivamente. Era uno que tenía que fajarse a buscar cómo hacer los ejercicios, cómo desarrollarlo, cómo trabajarlo. Entre nosotros mismos nos reuníamos y trabajábamos y casi siempre llevábamos todos los ejercicios hechos. Muy pocas debilidades habíamos. Pero este tipo de técnicas, de estrategias son muy buenas porque activa al alumno a no solamente dedicar tal esperando que llegue el día para que el maestro suministre información. No, el mismo alumno sale a buscarla y a indagar. Y cuando llega el momento del aula, ya el aprendizaje es mucho más efectivo y más eficiente a la hora. Prepara algunas de las cosas que para la preparación efectiva del material, crear recursos atractivos. Los docentes deben desarrollar o seleccionar materiales multimedia, video, podcast, lectura. O sea, el maestro sigue manteniendo el control, porque lleva las cosas, o sea, sugiere las actividades y ya el alumno se encarga de desarrollarlas. Establecer expectativas claras, a proporcionar materiales. Es crucial que los docentes expliquen claramente lo que se espera, o sea, se desarrollan se expresan los objetivos para que el alumno entienda hacia dónde va orientada la clase. En dinámicas interactivas en clase fomenta la discusión, porque se utiliza el tiempo de clase para debates y discusiones, porque ya como todo el docente, como todo tanto el alumno como el docente ya tienen conocimiento pleno, se hace un debate, una lluvia de ideas y cada quien expresa su idea y es mucho más efectivo el aprendizaje. Actividades colaborativas, como ya le mencioné. Cuando este tipo de estrategias se utiliza, se fomenta mucho el trabajo colaborativo, porque tienen que interactuar, como le mencioné, con experiencia, que nos juntábamos entre compañeros y buscábamos la que tú no te sabías, se la sabía él, la que no sabía él, me la sabía yo, y así. Y se aprovechaba doble vertiente, porque se hacía más fuerte el lazo de hermandad y de amistad entre compañeros y futuros colegas, y el aprendizaje era mucho más efectivo. Y así él también, el docente, hasta de casa a Tochimá, por así decirlo. En el uso de tecnología, integra herramientas digitales, utiliza plataformas digitales para gestionar y distribuir materiales, como mencionó mi compañera Milady. Se utilizan muchas aplicaciones, herramientas, YouTube, Facebook y demás para fomentar las herramientas colaborativas como foro y así sucesivamente. Feedback inmediato, o sea, ahí mismo durante la actividad, prácticas, los docentes deben ofrecer retroalimentación instantánea mismo en el acto, porque ya como los alumnos van con un conocimiento previo del tema que se va a trabajar en el día, ya hacer un feedback para hacer ya un cierre de conocimiento ya diría yo, más sólido en los estudiantes de cada quien. La flexibilidad de adaptación, que es una de las cualidades que posee este tipo de estrategia. También se visualiza mucho la personalización del aprendizaje, ya que se aprovecha el tiempo en clase para personalizar las lesiones según las necesidades individuales de los estudiantes. O sea, la debilidad que posee que posee un estudiante, la refuerza el otro. Por eso que este tipo de actividad es muy flexible, porque se puede adaptar personalizado de acuerdo al grupo que se vaya a trabajar. El ambiente flexible, o sea, se crea un ambiente muy afable, se crea un ambiente muy acorde, ya que
ya que como los alumnos tienen ya un lazo ya de hermandad y se crea un ambiente como más compañerista y se hace como un aprendizaje un poco más, diría yo, como más cómodo, más relajado. Eso es muy importante. La evaluación, que este tipo de estrategia ofrece una evaluación continua, o sea, revisión periódica, realiza evaluaciones rápidas al inicio y al final de la clase, ya que puede ayudar a medir la comprensión del material por parte de los estudiantes, la autoevaluación y reflexión también, que se fomenta a los estudiantes a reflexionar sobre su propio aprendizaje, ya que le ayuda a identificar sus fortalezas y debilidades, porque ya que en este tipo de estrategia el docente merma un poco su rol, pero el estudiante tiene mucho más participación y mucho más importancia en esto. Le da cabida a la que uno pueda autoanalizarse y decir, bueno, yo aquí como que tuve un chino de debilidad, aquí voy a reforzar. Fulano de ahí puede ayudarme. Entonces, hace como que el alumno se autoanalice y tenga un aprendizaje mucho más sólido, porque cuando tú activas al alumno a la curiosidad, a indagar, tú tienes un aprendizaje mucho más significativo al final de esta actividad. Hasta aquí mi parte, hasta aquí el grupo de nosotros, número 8. Entiendo que se debatió bien la actividad. No sé si alguno de mis compañeros quieren decir algo más al respecto al tema. Entonces, que claro, compañero, que claro. Yo entiendo que quedó bien. Bueno, hasta aquí nuestro grupo, nuestra participación y se da para la próxima.